Ok. Todos de pie, por favor. Pueden sentarse. Este tribunal, luego de haber deliberado a unanimidad, ha llegado a una decisión en torno al recurso de oposición que ha formalizado el Ministerio Público en contra de la decisión que rechazó la solicitud de escuchar por videoconferencia al testigo Mauricio Dantas Becerra y dictó orden de conducencia en contra de este testigo. En sus argumentos, el Ministerio Público señala o afirma que esta decisión contraviene la política implementada por el Poder Judicial de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la tramitación de las actuaciones judiciales. Y previo a desarrollar los aspectos nodales de la fundamentación de la decisión emitida por el tribunal, queremos hacer algunas reflexiones sobre este argumento. Lo primero es señalar que el tribunal y la discusión no ha girado en torno a la inidoneidad del entorno virtual para la recepción de un testimonio. El entorno virtual resulta perfectamente idóneo y garantiza las garantías del debido proceso, pues así lo ha establecido la resolución 2463 desde el año 2004, cuando previo a toda esta ola de transformación digital dispuso la posibilidad de que a través de la herramienta de cooperación internacional se pudieran escuchar por videoconferencia a testigos residentes en el extranjero. Esta resolución, confirmando o corroborando la sujeción de las garantías del debido proceso y la idoneidad de los entornos virtuales para agotar esta diligencia, define los principios que inspiran esta actuación y no deja de citar la oralidad, la publicidad e incorpora lo que es la inmediación virtual. Establece que la inmediación virtual no es más que la recepción en tiempo real y de forma simultánea de la información emanada del órgano de prueba a través de la videoconferencia, permitiendo al juzgador aquilatar de forma directa e inmediata su calidad y valor epitésmico. ¿Qué queremos decir? No hay ningún inconveniente con la utilización del entorno virtual para la realización de diligencias de esta naturaleza. Y esta posibilidad no la ha incorporado el Poder Judicial, que en este año ha iniciado un plan global de transformación del Poder Judicial en aras de lograr una administración de justicia más transparente, eficiente, eficaz, inclusiva, oportuna, cimentada o apoyada en las TICs. Esta misma resolución a la que hacemos referencia, 2463, para sustentar la idoneidad del entorno virtual, regula incluso un amplio procedimiento donde se desarrolla cómo se va a realizar y ejecutar esa videoconferencia, la posibilidad de las partes de contrainterrogar, de objetar, garantizándose el derecho de defensa, la obligatoriedad de verificar a través de los mecanismos que establece la misma resolución que el testigo no está declarando bajo coacción. Y con estas reflexiones iniciales lo que queremos llegar es a la resolución 007-2020,
que ha anunciado el Ministerio Público, o que ha utilizado el Ministerio Público como sustento para establecer que con la decisión se ha violado esta resolución. Lo primero es que esta resolución del mes de junio de este año regula el manejo de las audiencias virtuales, pero con una particularidad. Esta resolución no modifica, no sustituye ningún procedimiento. Esta resolución únicamente desarrolla cómo, observando los procedimientos establecidos en la norma aplicable, se pueden desarrollar los actos del proceso de forma remota. Ahora bien, siempre deberá primar la ley y la norma aplicable. ¿Por qué? Porque esto es una exigencia derivada de la garantía de debido proceso establecida en el artículo 69, numeral 7 de nuestra Constitución, que dispone que ninguna persona podrá ser juzgada sin observancia de las formalidades propias de cada juicio. Entonces, independientemente de la modalidad o del uso de la tecnología, la posibilidad de que se use la tecnología está subordinada al cumplimiento de las formalidades. Siendo así, y aún cuando esta resolución en su artículo 16, letra C, sí contempla la posibilidad de que un participante, y para los fines de esta resolución, participante es un testigo, un perito, un interviniente, pudiera comparecer de forma remota a una audiencia presencial, esta comparecencia debe hacerse de acuerdo y observando el procedimiento establecido, que es lo que es objeto de discusión en este caso. Y con esto lo que queremos es aclarar que con la decisión no se transgrede ninguno de los postulados establecidos, no solo en la resolución 007-2020, sino tampoco en ninguna de las resoluciones que han sido adoptadas para viabilizar o motorizar la eficientización de la justicia incorporando las tecnologías de la información. Bien, en cuanto al recurso de oposición, el tribunal va a volver sobre sus pasos, especificando algunos puntos para que queden claros. Lo primero es que el tribunal en este proceso no ha confundido los pedimentos, ni ha confundido cuál es la norma aplicable y cuál es el procedimiento a seguir. Ha sido claro al establecer en un primer momento que el testigo de nombre Mauricio Dantas Becerra ha aportado un domicilio procesal en el país desde el inicio de este proceso y en cada una de las documentaciones que forman parte esencial del proceso penal. Y así lo estableció el tribunal en un primer momento al hablarles de auto de apertura a juicio, de orden procesal de pruebas, así como también de la acusación misma que realizó el Ministerio Público. Más allá de eso, les estableció que ese testigo, ante el secretario de este tribunal, que tiene fe pública, estableció el mismo domicilio procesal y que por lo tanto no había justificación o no se encontraba sustentado lo alegado por el Ministerio Público de que ese testigo residiera fuera del país. Segundo punto, el tribunal le estableció claramente que el Ministerio Público no tiene fe pública en este proceso y por lo tanto su palabra de que el testigo tenga domicilio fuera del país o resida fuera del país no es un hecho que pueda dar por cierto el tribunal. ¿Qué le estableció el tribunal asimismo, por mayoría de votos en ese momento? Que el Ministerio Público debió presentar la prueba de que actualmente ese testigo se encuentra fuera del país o
de que se encontraba en la imposibilidad material de comparecer como es su obligación por ser testigo del proceso. Y eso era, esa prueba especial, sustancial para este proceso, lo que podía servir de base para que el tribunal fallara aplicando las resoluciones que hemos citado. La 3869-06, la 2463-14, así como también las disposiciones del artículo 200 del Código Procesal Penal. No estamos confundiendo domicilio procesal con que resida o aquí en el país o resida fuera del país. Es que si usted da un domicilio, le está autorizando al tribunal a que sea citado y que todos los actos del proceso sean realizados en ese domicilio. Ahora bien, si reside fuera del país, entonces eso es un elemento que debía ser demostrado ante este tribunal. Se escuchó en la motivación del recurso que se refería a la parte del Ministerio Público a que se encontraba sorprendido con la decisión del tribunal. El tribunal, en este caso, que también eso fue un punto importante, no está confundido y no le ha dicho al Ministerio Público que aquí no se pueda realizar una videoconferencia. Es más, en un primer momento esas palabras no salieron de la boca del tribunal. En ningún momento se le dijo que no podía aplicarse lo de la videoconferencia. Lo que se le estableció es que debían estar los requisitos para realizarse la videoconferencia. Lo sorprendente aquí realmente es lo sencillo que era en su momento demostrar con prueba fehaciente que el testigo se encontraba en esa imposibilidad material de comparecer. No puede sorprenderle a ninguna de las partes de este proceso que el tribunal lo rechace. Buenas tardes, señoras y señores. Estas son las incidencias del juicio a los encartados de Odebrecht. Hoy nuestro programa Tú Opinas CDN conecta con esta sala de audiencia. Adelante, señor director. Y esto todo en aplicación del debido proceso. Fíjense que es tan cierto lo que estaba requiriendo el tribunal, que es al final de la motivación del recurso que se presenta un documento, que es la copia del pasaporte. ¿Para sustentar qué? ¿Cuál era la intención o es la intención del Ministerio Público? Que el testigo actualmente se encuentra fuera del país y que por eso no se presentó. Eso es claro, así es que hay que decirlo. El tribunal siempre ha mantenido el criterio que todo pedimento debe estar sustentado en derecho y pedimento que requiera prueba debe estar sustentado en prueba. Así que aquí no estamos creando jurisprudencia nueva en este proceso, sino que se le ha dicho a cada parte que debió haber presentado la prueba de lo que alegaba. Los juicios no se tratan de asumir o presumir. Eso era para sustentar lo que se había fallado en la decisión inicial. Ahora bien, ahora nos encontramos ante una nueva situación, y es que el Ministerio Público ciertamente presentó un documento que se trata de una fotocopia de un pasaporte del testigo Mauricio Dantas Becerra. Luego de que se ha presentado a la contradicción de las partes, el tribunal lo ha verificado y entiende que puede valorarlo. Y lo puede hacer porque
ha visto que se trata de un documento de identidad en donde se presenta el nombre de la persona, así como el sello de migración de este país en idioma español. Y lo que vincula que realmente este documento es fehaciente y da fe de su contenido es que tiene una numeración GB 316-229 que establece que ese sello y esa copia de lo que es donde se puede observar la cara y el número de identificación de la persona forman parte del mismo documento. Ese documento, admisible en este caso, demuestra que ciertamente el testigo Mauricio Dantas Becerra salió del país en fecha 3 de diciembre del año 2020. Por lo tanto, en esta ocasión, el Ministerio Público sí pudo sustentar que ese testigo se encuentra fuera del país en este momento, por lo que tiene una imposibilidad material de comparecer. En este caso, el tribunal, por unanimidad de votos, falla de la manera siguiente: declara buena y válida el recurso de oposición presentado por el Ministerio Público por haber sido realizado de conformidad con las disposiciones de los artículos 407 y siguientes del Código Procesal Penal. Perdón, magistrada. Si pudieran, por favor, los abogados hacer silencio hasta que el tribunal concluya con su intervención, se lo agradeceríamos. Continúe. Y en cuanto al fondo, el tribunal revoca parcialmente la decisión dada anteriormente en cuanto a ordenar la conducencia del testigo, ordenando que se cite al testigo para que pueda comparecer a prestar testimonio, manteniendo la decisión en cuanto al rechazo de la realización de la videoconferencia por entender que no se cumplen con las condiciones para la aplicación de la misma, en el sentido de que no ha demostrado el Ministerio Público que resida fuera del país. Ordena la continuación de la audiencia. Tiene la palabra el Ministerio Público para continuar con sus pruebas disponibles. ¿En relación a qué? Claro, se ordena la continuación del juicio. Y ya, ahora, ¿tiene alguna objeción con la continuación del juicio? Venga. El tribunal acaba de dar una decisión con relación a que el testigo Mauricio Dantas Becerra sea citado, porque el tribunal ha vuelto sobre sus pasos. El señor Mauricio Dantas Becerra, conforme al orden que este tribunal ha establecido, es el testigo número 1 del proceso. Y si el señor Mauricio Dantas Becerra no está presente para la continuación de este proceso, lo que procede es que este tribunal aplace esta audiencia para que se dé cumplimiento con la sentencia que acaba de dictar este tribunal. Conforme al orden de prueba, que entendemos que el Ministerio Público está usando, el testigo número 1 es Mauricio Dantas Becerra, que el tribunal ha establecido que sea citado. El orden de prueba solamente es variado por el tribunal si las partes así aceptan cambiar el orden procesal de la prueba. Y en ese sentido, la defensa del señor Ángel Rondón Rijo no acepta
el cambio de orden procesal acogido por este tribunal. En tal sentido, le solicitamos al tribunal aplazar para citar al testigo en su domicilio otorgado, que es la calle Pedro Enríquez Ureña, número 152, edificio profesional Torre de Andy, edificio 19, piso 9, La Esperilla, Distrito Nacional, bajo reservas de ser necesario. La defensa técnica del imputado Conrado Enrique Pitalu Garceno ha solicitado la palabra. Honorable magistrada, en su decisión que acaba de rendir el tribunal ordenando la citación de un testigo y a su vez la continuación de la audiencia, el tribunal desplazó aplicar en la reformulación que hace de la decisión original recurrida en oposición el artículo 328, es decir, ya no forma parte, salvo que el tribunal me corrija, que es totalmente válido, un proceso contradictorio y dinámico, de la fundamentación de la decisión que se acaba de dictar, el artículo 328. Esa disposición establece que se puede suspender la audiencia si es considerada imprescindible la presencia de ese testigo, pero no se está aplicando esa decisión en la corrección que ha hecho el tribunal. ¿Cuál disposición se está aplicando? Es una pregunta que yo me hago, en el sentido de que sí advierto la fundamentación válida en relación a la no pertinencia de la solicitud que se hizo originalmente, pero en respecto a la continuación del proceso, entiendo que la única disposición que podría entonces fundamentar esta nueva decisión es el artículo 323. Y esa disposición, como mejor que yo conoce el tribunal, establece que el orden de los medios de prueba puede ser alterado, pero por acuerdo de las partes. Tal acuerdo no ha tenido lugar en este proceso. Y siendo así, no podría ser alterado. De manera que tengo que encontrar otra disposición que supla o refiera a la situación ahora ocurrente. Y esa otra disposición, en mi entendido, es el artículo 315 de nuestro Código Procesal Penal, cuando establece como una causal de suspensión la siguiente: cuando no comparecen testigos, pongo puntos suspensivos, cuya intervención el tribunal admita como indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción y exhibición de otras pruebas. Podría continuarse con la exhibición de otras pruebas siempre que las partes lo acuerden alterar el orden, pero eso no ha sucedido. Por lo tanto, y si tiene una sentencia pendiente de ejecución, tendría necesariamente que suspenderse el presente proceso por una particularidad, amén de todo lo demás, y es que el testigo, por su proponente, ha sido declarado indispensable, y por nosotros también. Fíjese a dónde llegamos. Y por nosotros también. En ese sentido, honorable tribunal, si este debate giraría, nuevo debate, en torno a la imprescindibilidad de ese testigo, nosotros lo estamos iniciando. Y siendo así, le estamos pidiendo al tribunal que ordene la suspensión de la presente audiencia, advirtiendo como únicas disposiciones posibles que interpretar y aplicar en este incidente de suspensión los artículos 323 y 315 del Código Procesal Penal. Y termino recordando nuestra visión de esos artículos, que respecto al 323 solamente podría alterarse el orden, que es lo que acontece ahora, si las partes lo consensúan, y no ha sucedido así. Y siendo así, entonces entra en operación el artículo 315, que ordena la suspensión como la medida correspondiente. Ahí, con el asterisco o nota al pie de que ese testigo debería ser considerado imprescindible. ¿Y por qué nosotros decimos que sí es imprescindible ese testigo, su presidencia? Por lo menos a este momento. Porque ya se leyó, esa oferta probatoria, como se advertirá, hace referencia a nuestro representado. Y salvo que el tribunal, el Ministerio Público decida ahora, también, como es totalmente válido en un proceso dinámico, renunciar a ese testigo,
para nosotros sí es imprescindible, porque si se va a oír en su momento, nuestra defensa, nuestra estrategia estaba estructurada en la audición de ese testigo en primer orden, que fue el orden con el que nos hemos manejado en todo el momento. En ese sentido, su presidencia podrá advertir, en corroboración a nuestros decires y argumentos, que en la pretensión probatoria que se leyó en este tribunal, contenida en la página 390 de la acusación en relación a ese testigo, se refiere como pretensión probatoria a través del mismo situaciones y circunstancias atinentes de manera exclusiva a Conrado Enrique Pitaluga. Es un testigo imprescindible, su presidencia, para nosotros y entiendo que para el Ministerio Público, salvo que me desmienta. Y no existiendo otra disposición que pueda resolver la cuestión, apelamos encarecidamente al tribunal a que aplique el artículo 315, luego de advertir la imposibilidad de aplicar el 323 en el sentido de que se altere el orden, pues no existe tal consenso. En ese sentido, nos aunamos a la petición Sí, y esa imprescindibilidad, le pido al tribunal encarecidamente disculpa por esta interrupción, esa imprescindibilidad viene dada, su presidencia, porque como advertirá en esa pretensión probatoria, lo que se intenta incorporar a través de esos testigos como testigo idóneo, en ausencia de cualquier otro, son los contratos que establecen las relaciones comerciales que hubieron de consumarse entre nuestro cliente y el consorcio Autopista del Coral y previamente Odebrecht, que son la base fundamental de cualquier imputación o consideración de los hechos históricos que pesan respecto de nuestro cliente. En ese sentido, reiteramos nuestro pedimento de adherirnos a la petición de suspensión bajo la más amplia reserva. ¿Hace cuánto? ¿Alguna otra defensa desea referirse al pedimento formalizado por la defensa técnica de Ángel Rondón Rijo y Víctor José y Conrado Enrique Pitaluga Arseno? Tiene la palabra la defensa del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández. Magistradas, el Ministerio Público no nos deja mentir. El imputado Roberto Rodríguez tiene una situación de salud desde el principio del proceso, incluso fue el único o uno de los pocos que no se le pudo aplicar prisión preventiva, sino arresto domiciliario. Durante estos 4 años, casi 4 años, esta defensa ha tratado, según la estrategia que mejor entiende, de que este proceso avance lo más rápido posible, porque albergamos el temor razonable de que nuestro defendido, su salud pueda colapsar y venga a ser una causa o una piedra de tropiezo para la continuidad normal del proceso. Le hemos dicho a nuestro defendido que existe la posibilidad del desglose procesal del caso de él para por lo menos ir avanzando en lo que se refiere a su situación que le causa un estrés y el estrés a su vez afecta su salud, su condición especial que tiene, que no vamos a referirnos en este momento. Sin embargo, nos ha expresado su interés de no ser la oveja negra del grupo y de continuar en el grupo, porque también somos testigos de que esto es una acusación que realmente, en nuestra opinión, no debería tener ningún tipo de consecuencia. Lo que queremos es llevar al ánimo de los jueces que si bien se ha presentado una negativa por parte de alguna defensa de que se altere el orden, en el caso de nosotros entendemos, sinceramente se lo digo, que sí podían, para nosotros el Ministerio Público sí podía alterar el orden, porque en cuanto a la luz de nuestra estrategia, no nos interesa, lo puede modificar el orden. Eso no significa que esta es la estrategia buena y aquella es la mala, sino que cada caso es particular. Pero si bien hemos dicho eso, honorable tribunal, dejamos a su soberana apreciación el aplazamiento, manifestando la voluntad de que ese ciudadano desea ya que se defina su situación, sobre todo cuando estamos arribando
a un periodo que la ley considera excesivo. En ese sentido, queríamos expresar eso por mandato expreso de don Roberto Rodríguez y dejar el aplazamiento a su soberana apreciación. La defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón había solicitado la palabra. A la luz de las pretensiones probatorias de ese testigo, podría darle igual al ciudadano Tommy Alberto Galán Grullón el hecho de que se altere el orden. Sin embargo, este es un asunto que hay que apreciarlo como una especie de salvoconducto. Por algo, tribunal, las disposiciones del artículo 305, combinado con el 323, establecen la cogitación de un orden de prueba en el que han de ser producidas en el tribunal. Esto porque las defensas, de acuerdo a la teoría de caso del Ministerio Público, abraza una teoría, y esa teoría es aquilatada tomando en cuenta precisamente las pretensiones de las pruebas a cargo que existan y el orden en que dichas pruebas han de ser producidas. Y obviamente aquí se establece un orden, y el hecho de que haya una disidencia, una sola disidencia, si fuese el caso, en la barra de la defensa, de que no se altere el orden, pues es razón suficiente, tribunal, para aplazar la audiencia y salvaguardar precisamente el orden que ha establecido la barra acusadora en que serán producidas sus pruebas, en este caso testimoniales. De ahí que nuestra intervención procura exclusivamente subsanar o servir de remedio a la luz de salvaguardar el debido proceso de ley, dejando siempre a la soberana apreciación del tribunal la decisión que decida tomar. La defensa técnica del imputado Víctor José Díaz Rúa desea referirse a la cuestión planteada. Solo hacer constar que nos sumamos a lo solicitado, planteado por la defensa de Ángel Rondón. La defensa técnica del imputado Porfirio Andrés Bautista García desea referirse. Buenas tardes, magistrada. La defensa de Porfirio Andrés Bautista dejará esto a la soberana apreciación del tribunal. Ministerio Público tiene la palabra para referirse a la petición de aplazamiento o suspensión formalizada. Magistradas, miren, yo suelo ser franco y no tengo el plan, además de que creo que tengo la obligación de seguirlo siendo en este momento. ¿Esto por qué? Le habíamos dicho a este tribunal en una ocasión anterior que nos había sorprendido la decisión que habían dado. Y lo dijimos porque en efecto lo sentíamos así. Pero igualmente nos sorprende, y en este caso muy positivamente, la decisión que este tribunal ha dado, aún no acogiendo el pedimento que había planteado el Ministerio Público, que era de que se escuchara el testigo a través de videoconferencia.
¿Por qué nos sorprende? Porque nos parece, así sé específicamente en los términos que se ha producido, nos parece un ejercicio de valentía de que el tribunal volviera sobre sus pasos y modificara, así fuera de forma parcial, la decisión que había dado previamente. No es necesario lo que yo voy a decir a continuación, repito, no es necesario lo que yo voy a decir a continuación porque ustedes lo saben mejor que yo y no va a ser real porque yo lo diga, sino por otras cuestiones previas. Pero eso habla muy bien de ustedes. Miren, hablando de eso, porque ahora estamos hablando del poder del juez. Y muchas veces, sobre todo en este país, suele regatearse las facultades que tienen las autoridades. Y digo autoridades porque con su venia quiero incluir también al Ministerio Público. En este país se suele cuestionar el rol de las autoridades y generalmente se suele vincular ese rol con cuestiones que se plantean tan amplias como el derecho de defensa. Y se quiere muchas veces desde las partes, cuando se trata del Ministerio Público, se quieren reducir sus facultades a través de los jueces en casos que dichas facultades no están sometidas al control de los jueces y en otras ocasiones se quiere suprimir la propia facultad de los jueces pidiéndole generalmente que renuncien a ellas. ¿Por qué digo esto? A la decisión que ha establecido el tribunal de que uno, se cite nuevamente al testigo Mauricio Dantas Becerra y dos, que se ordene la continuación de la presente audiencia, lo que le han dicho a este tribunal es que no puede ordenar la continuación de la presente audiencia, porque ordenar la continuación de la presente audiencia implica una modificación en el orden de la prueba que el tribunal no está facultado para hacer. Eso es lo que le han dicho a ustedes. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo siempre recuerdo a un juez amigo panameño que me decía, yo no entiendo cómo las partes pueden pretender que yo esté sentado aquí siendo parte de la audiencia y no tome decisiones. Eso es imposible. Los jueces tienen que tomar decisiones. A favor, van a ser siempre a favor de una parte y en contra de otra. Siempre. Y lo que deben hacer las partes, y en eso el Ministerio Público creo que ha dado muestra suficiente de coherencia, es acatar la decisión que toman los tribunales, sobre todo cuando no están sujetas a ningún recurso, como es el caso. ¿Qué pasa? El artículo 313, y permítanme ir al 313, antes de ir al 315, establece claramente quién dirige el debate. Permítame decirlo de otra manera. ¿Quién dirige esta orquesta? Y no la dirigen las partes. Mire, no la dirige el Ministerio Público, pero tampoco la dirige la defensa. Ustedes no deben permitir que el Ministerio Público dirija esto. Y yo no lo estoy diciendo porque esté en tela de juicio si es posible o no es posible, porque las muestras se han dado claramente de que no es así como se lleva este proceso. Pero es que tampoco el tribunal debe, bajo ninguna condición, permitir que la defensa ose en querer pretender erigirse en directores de este proceso. Dicho esto, la dirección de este debate, cómo se lleva este debate, es del juez. Rechazada la objeción, continúe, Ministerio Público. Que las partes se... No, lo que pasa es que no hay ni requerimiento de fundamentación porque el tribunal no advierte ningún supuesto objetable y solamente se podría requerir el fundamento de entender lo necesario. No es necesario el fundamento, la objeción se rechaza. Continúe, Ministerio Público. Gracias, magistrada presidenta. Bueno. Permítanle un micrófono a la abogada para que recurra en oposición. Así será. Puede venir aquí para que se registre mejor el audio, se lo agradecemos. Estamos presentando un recurso de oposición en audiencia con base a la previsión de los artículos 406 y 407 del Código Procesal Penal, a razón de que entendemos que real y efectivamente
procede a acoger la objeción radicada por la defensa técnica del ingeniero Víctor Díaz Rúa con base a que los planteamientos que está sirviendo el Ministerio Público no guardan relación con el objeto de debate. Y es que no constituye un punto controvertido el hecho de que el tribunal dirige los debates. Y que siempre que la argumentación deja de sumar a las teorías de caso de los litigantes, resulta ser impertinente. La base legal de la objeción respecto de argumentos es localizable a partir de la conceptualización que propone la resolución 3869, concretamente en el artículo 3, letra R. En suma, solicitamos que en cuanto a la forma se ha acogido el recurso de oposición por haberse cimentado en los lineamientos normativos dispuestos al efecto. Y en cuanto al fondo, que el tribunal reconsidere la decisión intervenida, modificando el dispositivo de la misma y ordenando al Ministerio Público, como consecuencia de ello, a desarrollar argumentaciones solo y solo vinculadas al tema que nos ocupa. Brevemente, bajo Ministerio reservas. Público. Brevemente, por favor. Muy breve, magistrada, sobre todo porque yo he dicho en otras ocasiones que una de las cosas que me llama más la atención de su presidencia es cómo maneja las objeciones. Mal haría yo en argumentar demasiado sobre este particular. El tribunal rechazó la objeción. Con lo que no estuvo de acuerdo la defensa fue con que el tribunal rechazara la objeción sin permitir argumentación. Esa es una facultad que le da a la presidencia de este tribunal la resolución 3869. Y no solo eso, Héctor Quiñones Vargas, que ha escrito uno de los mejores libros sobre litigación en el que se maneja el tema de las objeciones, hace referencia al efecto triangular de las objeciones. Este tribunal puede fallar la objeción directamente, puede pedirle a la otra parte que fundamente y puede incluso trasladar a la persona que ha sido objetada para que se refiera a la objeción. Por eso es una facultad exclusiva de la presidencia de este tribunal. En tal sentido, como este tribunal ha decidido de manera correcta la objeción y no se le ha dado al tribunal razón alguna para que varíe su decisión, solicitamos al tribunal acoger el recurso de oposición en cuanto a la forma y rechazarlo en cuanto al fondo. Gracias. El tribunal, en cuanto a la forma, declara regular y válido el recurso de oposición formalizado por la defensa técnica del imputado Víctor José Díaz Rúa en contra de la decisión que rechazó la objeción formulada. En cuanto al fondo, confirma la decisión, pues no concurre ningún supuesto objetable y se ha tramitado de acuerdo con las previsiones del artículo 21 de la resolución 3869 que regula la cuestión. Continúe, Ministerio Público, con su discurso. Pero, ¿tiene alguna situación, abogado? ¿Perdón? Continúe, Ministerio Público. Gracias, magistrada presidenta. Decía
sobre el rol que tienen los jueces y la facultad que tienen y el hecho de que no deben permitir que se regatee el uso de sus facultades. Sobre el consenso, que se hizo referencia aquí, es cierto que las partes podrían ponerse de acuerdo en variar el orden de la prueba. Nosotros podríamos venir aquí y decirle, mire, magistrada, hicimos un acuerdo entre las partes y ahora queremos que la prueba no se produzca en este orden, sino que se produzca en un orden distinto. Sí, eso puede pasar. Pero al final el tribunal tendrá que decidir si acoge ese orden o si acoge otro. Ese es un tema, ese es un momento, eso es un estadio procesal. Pero eso no excluye lo que establece el 315. Y el 315 establece que, en el numeral 2, que es lo que ha establecido el tribunal, que cuando no comparecen testigos, peritos o intérpretes cuya intervención el tribunal admita como indispensable, nótese que el hecho de indispensable de este testigo ni siquiera está bajo discusión, salvo que pueda continuarse con la recepción y exhibición de otras pruebas hasta que la persona cuya presencia se requiere se presente o sea conducida por la fuerza pública. Esa facultad del tribunal no está sujeta a acuerdo de las partes, porque si fuera así, todas las facultades del tribunal estarían sujetas a los acuerdos de las partes. Eso es pasarle el liquid paper al factor juez y eso no es posible en un proceso penal. En consecuencia, magistrada presidenta y demás juezas que integran este tribunal, el Ministerio Público va a concluir solicitando al tribunal rechazar el pedimento de los abogados de la defensa que solicitan aplazamiento de la presente audiencia por el mismo carecer de fundamento legal y en consecuencia y en virtud de lo que establece el artículo 315, numeral 2, ordenar la continuación del conocimiento de la presente audiencia escuchando al siguiente testigo del Ministerio Público y reservando la escucha del testigo Mauricio Dantas Becerra hasta que el mismo sea presentado en la presente audiencia. Gracias. La defensa del imputado Ángel Rondón Rijos ratifica. Tribunal, dice el Ministerio Público que ¿quién dirige la orquesta? Está clarísimo que no la dirigen ellos. Nosotros somos respetuosos y sabemos que ustedes dirigen la orquesta. Pero la orquesta la dirigen observando las formas procesales y observando lo dispuesto en el Código Procesal Penal. Nosotros no pretendemos dirigir al tribunal, de ninguna manera. Nosotros hemos tratado de establecer que este tribunal ha dictado una decisión y que conforme a la decisión que este tribunal ha dictado, debe entonces darle cumplimiento. La norma dice que la audiencia solo puede suspenderse solo cuando su presencia es imprescindible. Está claro que quien firma el acuerdo de Odebrecht, Mauricio Dantas Becerra, no es un testigo imprescindible para ese Ministerio Público. No, se nota, porque teniéndolo en sus manos, bajo su responsabilidad, lo deja ir y no tiene control del testigo. Y hoy viene a decir que la norma establecida en el artículo 315 es si se quiere, porque lo de indispensable tiene dos consecuencias, o la conducencia o que él prescinda de esa prueba, que es lo que corresponde, porque está demostrado que no tiene control de esa prueba.
Pero ahora le dice al tribunal, además, que ese consenso entre las partes para el orden de prueba es conforme al criterio que ellos plantean. Vamos a ver. Entonces, ¿para qué sirve el 305? ¿De qué serviría que el tribunal le notifique y le invite a la parte a presentar el orden de prueba? Entonces, el consenso al que se refiere la norma es a ese en el que usted ha dicho, este es mi orden. Y en su orden que yo he aceptado, porque usted ha depositado ese orden de prueba, su testigo es el que usted dejó ir. Es el testigo del que usted no tiene control, que se llama Mauricio Dantes Becerra. Entonces, ahora lo que se pretende además es lo siguiente, tribunal, porque ¿quién es que dirige la orquesta? Ellos. Porque ahora es que se les reserve la presentación. Oiga esto, es decir, que este juicio va a estar a merced de que Mauricio Dantas Becerra, que hace y hizo lo que quiso en este tribunal, porque el martes pasado vino aquí, se fue ese mismo día a las 3 de la tarde porque él no respeta las decisiones de este tribunal. Acogida la objeción. Vamos a los aspectos bueno, que pues se están debatiendo. La aplicación del artículo 315 y 323. Entonces se fue ese testigo, tribunal, bajo su responsabilidad. Entonces ahora es que se le reserve a él la posibilidad de presentarse. No. Lo que el tribunal ha ordenado es no que se le conduzca, que era lo que procedía conforme a la norma, la conducencia de un testigo incompareciente. Entonces el tribunal ha vuelto sobre sus pasos, que eso es lo que el tribunal ha hecho. Lo que procede entonces es aplazar esta audiencia para que el testigo número 1 de este proceso, Mauricio Dantas Becerra, se presente conforme a lo establecido en el artículo 315 de nuestro Código Procesal Penal. En ese sentido, tribunal, ratificamos nuestras conclusiones. La defensa técnica del imputado Conrado Enrique Pitalú Garceno ratifica su petición. Presidencia, parece ser que yo pasé por aquí y nadie me vio, porque él no contestó ninguna de mis argumentaciones. De hecho, él pidió que se rechazara un aplazamiento al tribunal de la audiencia. Yo no he pedido nunca aplazamiento, ni lo voy a hacer, porque luego que empezaron los debates no existe tal cosa que se llame aplazamiento. Existe la suspensión y está regulada en el artículo 315. De manera que, si lo hizo otra parte en este proceso, yo la respeto, pero nosotros lo que pedimos fue la suspensión de la audiencia, con una razón, y era que considerara al testigo imprescindible. Y ese precisamente debía ser el debate. Claro que el tribunal no lo ha admitido ni lo ha declarado así. Nosotros que estamos promoviendo ahora esa circunstancia. Y para hacerlo, nosotros le pedimos al tribunal, cuando argumentamos que él no contestó, una lectura del artículo 315, en el entendido de que el 328 ya no aplica definitivamente, y que lee el 315 de la mano con el 323, en el sentido de que no se puede alterar el orden de la presentación de la prueba si no hay un consenso entre las partes. Entonces, ¿qué disposición legal nos queda? Si todo lo que haga este tribunal tiene que estar fundamentado jurídicamente, yo entiendo que el 315, porque aquí hay un hecho que es no controvertido. No vino un testigo, ya el tribunal lo contactó incluso por una decisión judicial. ¿Qué sucede cuando no comparece un testigo? Entonces, ¿a qué norma me atengo? Si el 323 me dice que no se puede alterar el orden sin consenso, tengo que someterme definitivamente que el artículo 315, es lo que yo entiendo. Y nosotros le hemos pedido entonces la suspensión, precisamente del debate, en atención a la no comparecencia de ese testigo. ¿Y qué hemos dicho para eso? Yo dudo que otra parte tenga el interés que nosotros tenemos, porque la pretensión probatoria es muy clara de ello y refiere a nuestro cliente única y exclusivamente. Yo no voy a entrar en los detalles, porque no son necesarios. Quizás tenga que reservármelo para una argumentación posterior, si es que existe, pero le estamos diciendo nosotros sencillamente que considera ese testigo importante. Importante por muchas razones. En primer lugar, su presidencia, no porque sí, ese testigo es el primero en el orden del Ministerio Público. Eso debe significar algo. Si se quiere indiciario a nuestros razonamientos, por alguna razón lo tiene de primero, ese testigo. Eso es en la forma. Eso quizás no dice mucho, pero dice algo. En segundo lugar, también hay una importancia formal en cuanto a eso. Es que en atención a ese orden que el Ministerio Público nos comunicó en su día,
que se ha debatido, que se leyó aquí, nosotros hemos habilitado una defensa. En atención a eso, nuestra estrategia está condicionada a hacer lo que será de ese orden. Por eso no se puede alterar así por así, dice el 323. Es otro aspecto formal. Pero también hay una importancia sustantiva que tiene que ver con la pretensión que tiene el Ministerio Público a través de ese testigo. ¿Y a dónde llega nuestra lealtad procesal, su presidencia? Que ahí hay un error que yo no duraría, no de estos colegas que yo conozco muy respetables, pero que un abogado dominicano, litigante, penalista, intentaría prevalecerse de él y nosotros no lo vamos a hacer. En la pretensión probatoria del Ministerio Público dice que lo que quieren incorporar es una carta de fecha 5 de mayo. En todo el expediente no hay una carta de fecha 5 de mayo. Fue un error y se equivocaron. Acogida la objeción, es una réplica. Vamos a sintetizar respecto de los argumentos que se ofrecieron por la contraparte para ganar tiempo y en atención a la hora. En conclusión, su presidencia, nosotros reiteramos que lo que hemos pedido al tribunal es que tenga bien, ante la no comparecencia de un testigo y ante la inexistencia de un acuerdo entre las partes instanciadas respecto de alterar el orden de las pruebas ya presentados y contradichos extrajudicialmente por el Ministerio Público, respecto de todo lo demás, aplicando el artículo 315 del Código Procesal Penal como única solución jurídica que pueda fundamentar la petición que se impetra, en el sentido de suspender la presente audiencia, el debate de qué se trata, suspendiendo la presente audiencia, a los fines de que se ejecute la sentencia previamente dictada, citándose el testigo y posibilitando su comparecencia a este plenario en los términos que ya se han discutido y corroborado por el tribunal, para que, una vez cumplida esa diligencia, pueda considerarse que habrá de respetarse el orden de prueba presentado por el Ministerio Público y nuestro derecho de defensa resulte reivindicado ante la amenaza de que sea alterado dicho orden por las razones que hemos expuesto. La defensa del imputado, la defensa técnica del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández ratifica su posición. La defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón ratifica su posición. La defensa técnica del imputado Víctor José Díaz Rúa ratifica. La defensa técnica de Porfirio Andrés Bautista mantiene su posición. Ministerio Público ratifica. El tribunal se retira a deliberar. Bien, ahí estaban las incidencias del juicio que se le sigue a los encartados de Odebrecht. A la falta de un testigo, pues el tribunal ha decidido irse a deliberar. Un testigo importante que en un principio estuvo en el tribunal, pero que la presidencia pues lo dejó ir y que se constituye todavía una clave principal para desmenuzar los entresijos de este complicado proceso que hoy estamos mirando, observando y que le estamos dando seguimiento, que es el caso Odebrecht. Ahora es que falta mambo, como dirían. Déjame quitarme esto que me despersonaliza. Me despersonaliza, okay. Si bien es importante usarla, pero para el tema de las cámaras despersonaliza al ente humano, ¿verdad? El tema de las mascarillas. Vamos a un chin de noticias, Jeffrey, antes de irnos, para que la gente, porque ahorita a las 5 volvemos a estrado. Vamos a subir a estrado con el magistrado Alejandro Vargas, que anoche lucía súper agotado, con el bururum bararán, el bla 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 de las partes, reincidiendo en lo mismo y todo lo demás. El caso es que tenemos aquí que el director de la PEPCA, Wilson Camacho, espera que el juez Alejandro Vargas acoja su pedimento de prisión preventiva y complejidad del caso Antipulpo, con el que señalan que 11 personas, entre ellos exfuncionarios y empresarios dominicanos, se enriquecieron de forma ilícita.
del Estado Dominicano. Este destacó que para este caso ni para ningún otro de presunta corrupción estará cansado y si era posible no dormiría, o sea que hoy no se duerme. Señor director, el corte. Ay, mi madre. Mira, ahí está pescadito ahí, pescadito. Mira a ver si lo encuentran ahí. Ay, santo. Ay, ¿en qué estaba pensando Claudia, Dios mío? Maestra, mira si está selectiva ahí también. Entonces, destacó que para este caso ni para ningún otro de presunta corrupción estará cansado y si era posible no dormiría. Sobre la palabra cansancio, no hay cansancio, no cabe la palabra cansancio cuando se lucha contra la corrupción. Así que nosotros, si tenemos que no dormir, no dormiremos para luchar contra la corrupción. Porque nosotros hemos presentado para una medida de coerción más de 400 elementos de prueba, que son más que suficientes como para que el tribunal pueda acreditar que los imputados son con mucha probabilidad autores o cómplices de los hechos que se le imputan. 400 elementos de prueba. Con respecto a la salud del ex contralor Rafael Hermosén, quien fue sacado en ambulancia en la audiencia de esta madrugada, Camacho resaltó que desconoce su estado y que es competencia esto de la gestión penitenciaria. Ya empiezan a enfermarse. Ya empiezan a enfermarse los imputados, sin querer ser inhumano, Cuando estaban en sus funciones no le daba, o al menos maestría, cuidaban las formas y no lo revelaban. ¿Entiende? No estamos entendiendo. Ya usted puede saber, amigo, amiga televidente. La decisión, vamos a ver si algunas personas están en sintonía, nos puede llamar. ¿Qué decisión piensa usted tomar el juez Alejandro Vargas con los encartados de la operación Antipulpo? ¿Le dará prisión preventiva? ¿Sorteará la coerción? Porque podría ser que esto pueda sortearse, que a unos les condene, digo, no se puede hablar de condena, porque esto todavía no es condena, sino que disponga prisión preventiva para algunos, que disponga arresto domiciliario para otros. Minerva, desde Sabana Perdida. Sí, la condenación es juicio. Minerva, estás al aire, adelante. Claro, mi negro, tú que estás bello en esa foto. Ay, gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Ahora me quitan mi programa, que será mi toque de queda a las 3. No, pero mira, nosotros estamos por las redes sociales a las 3, en el mismo horario de CDN. Ya no estamos en la televisión, ¿tú ves? Porque... Sí, eso es lo que te estoy diciendo, que ya no estoy en la televisión, que sí, será mi toque de queda. pero a las... Te veo por aquí, por las redes, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ¿tú por Facebook o YouTube o Twitter? Por Facebook, sí, por Facebook. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, y le has dado seguimiento al caso de la operación Antipulpo. Claro, yo estoy en eso, todas las noches me acuesto a las 12 de la noche oyéndolo, me duermo, no me duermo porque entonces me desvelo. Sí, anoche, ¿a qué hora te acostaste viendo eso? No, anoche yo estaba haciendo un trabajo en una casita que estoy haciendo por ahí mía, y llegué a casa y me tomé un diclofenac y perdí la cuenta, cuando desperté ya había pasado, pero antenoche a las 12 y pico de la noche. Ay. Bueno, anoche se alegó cansancio. Sí. Tú sabes que hubo un corre-corre ahí, porque el juez a veces se dejó como llevar del impulso de la habladera. No, de Jenny Berenice, que es la jefa de eso ahí. No, pero digo, es que los imputados hablan demasiado, los abogados. Los abogados, sí, es verdad. Yo me perdí cuando iba a comenzar a hablar el hermano de Danilo. Ay, muchacha. Ahí no supe más. Ay, pero te perdiste lo mejor de la película. Bueno, me agarró el sueño, me convenció el sueño, No, porque es que... Tú tienes que darte un par de pecosas en la cara, que eso quita el sueño. Sí. Yo cuando me estoy durmiendo, yo me doy mis pecosones. Ay, sí.
Yo no permito que nadie toque mi cara, pero yo mismo sí, yo me doy mi pescosa. La única que puede tocar mi cara, más son dos tipos de mujeres en la vida. Mi mami, no, mi mamá y la mujer que Dios me dé. No, pues yo le acepto una galleta a una mujer mía. No, pues yo le acepto una galleta a una mujer, yo la acepto. Si es mi esposa, sí, se la acepto. Bueno. Entonces, y ya esta altura de juego que ando con un batón según mira, y ya esta altura de juego que ando con un batón según Jeffrey. No, porque... No, tú estás duro, parece hasta hijo mío, yo soy así prieta. Ah, y verás que los prietos duramos mucho. Claro, si tú me ves, yo tengo 71 años, si tú me ves... Parece de 50. Claro, ya, nadie me lo cree. Sí, porque es una ventaja que nos dio papá Dios a nosotros los feos, dura mucho. Sí, ya lo sabes, ese color. Ahora hay uno que pobre está listo. Y mira que el color mío se llama Wilkin. se nos da ni la hora ya. Dile que coma camarones. Oye, que coma camarones, la doy. Yo, un placer, ¿eh? Un fuerte abrazo. Pero, ¿tú viste los videos como yo te los mandé? Sí. Mira a ver si tú, por alguien, me ayuda a que esa muchacha consiga, aunque sea de Ojecín. Llámame a las 11. 5, lo que sea. Bueno, yo no sé si esta noche... ¿Tú crees, güey, que todavía a las 11 vamos a estar con el joven? Ponderando. No. Llámame a las 11 tuya. Sí, está bien. Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Beso. Bien. Cuídate. Bien. ¿Qué tenemos, señor director? ¿Ya terminamos, edad? Bueno, pues entonces nos vemos en breve en televisión abierta. Nos vemos ahorita porque a las 5 volvemos con el juicio de Brecht. El pulpo, el antipulpo. Volvemos a las 5 con el antipulpo. Nos vemos ahorita a las 5. ¿Volvieron la gente? Vamos al tribunal, a ver qué determinaron. Vamos allá. El tribunal procede a recibir las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por el querellante, por la parte civil, por el tercero civilmente responsable y la defensa en ese orden, salvo que las partes y el tribunal acuerden alterarlo. ¿Cuál orden? El orden de intervenciones, porque así lo ha establecido de forma expresa el legislador. Continúa el artículo 323 y dice: la prueba es recibida en el orden escogido por cada una de las partes conforme lo hayan comunicado al tribunal y a las demás partes en la preparación del juicio. El legislador no dice cuando alude al orden de presentación de las pruebas depositado de acuerdo con lo que establece el artículo 305, salvo que las partes decidan alterarlo. Entonces, de una lectura gramatical del texto, se advierte la existencia de dos órdenes: el orden de intervención preestablecido y el orden de presentación de las pruebas. Uno se puede alterar con el consentimiento de las partes. El orden de intervención. Nos remitimos ahora a las previsiones del artículo 315 del Código Procesal Penal, que habla de la continuidad del juicio y establece 5 causales de suspensión. La segunda causal de suspensión, que es la que nos ocupa, reza: el debate puede suspenderse cuando no comparecen testigos, peritos o intérpretes cuya intervención el tribunal admita como indispensable, salvo que no pueda continuarse con la recepción
de prueba y exhibición de otras pruebas hasta que la persona cuya presencia se requiere se presente o sea conducida por la fuerza pública. La condición para suspender un juicio por la ausencia de un testigo es que no haya pruebas disponibles para ser presentadas y exhibidas, tal y como se lee de la numeral 2 del artículo 315. ¿Qué ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia respecto de esto, del impacto de la alteración del orden? Y partiendo de que este artículo 315 es cónsono con lo que establece el artículo 328 cuando dispone que dictada la conducencia de un testigo obviamente incompareciente, la audiencia solo se podrá suspender cuando su presencia sea imprescindible y no se pueda continuar con la recepción de otra prueba. O sea, en coherencia con lo que establece el artículo 315, asimismo lo contempla el artículo 328. Por una cuestión lógica, de no ser así y de ser el orden escogido por las partes para presentar sus pruebas sacramental, no tendría ningún sentido las previsiones del artículo 315, vinculadas a la continuidad. ¿Qué ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia respecto del orden de prueba? Nos remitimos a la sentencia número 22 del 26 de noviembre del año 2012 y establece, en cuanto a un argumento vinculado o impugnando una decisión vinculada a este aspecto, que en lo que respecta al segundo alegato relativo al orden de presentación de las pruebas en la fase de juicio, para la Corte justificar su rechazo, estableció que el hecho de que las partes no presenten de manera expresa el orden de jerarquización de las pruebas que han de producir al juicio no implica agravio alguno o violación al derecho de defensa, ya que lo que no es posible es tratar de producir en juicio una prueba que no haya sido acreditada en la fase intermedia del proceso, lo cual no es el caso. Que por no estar el incumplimiento de esa formalidad prescrita pena de nulidad, no acarrea indefensión en la alteración de ese orden. ¿Qué si entiende el tribunal que, aplicando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, se debe evaluar en cada caso en particular, no porque es una disposición automática del legislador, sino en tutela del derecho de defensa? Si la alteración de ese orden limita el ejercicio de un derecho, porque más allá de lo que establece la ley, estamos sometidos a la Constitución de la República. Todos los testigos, o sea, todas las partes comparecieron el día de hoy conscientes de que iban a someterse a la ponderación del tribunal los 5 primeros testigos del orden. Debemos razonablemente inferir que todas las partes comparecieron listos para interrogar a esos 5 testigos. Siendo así, no habría lugar a considerar que en este caso se lesiona el derecho de defensa si pasamos a escuchar al testigo número 2, que está disponible en cumplimiento de las previsiones del artículo 315, numeral 2 del Código Procesal Penal. Es por eso que por mayoría de votos y con el voto disidente de la magistrada Tania Yunes, entendemos
que la petición de aplazamiento y o suspensión formalizada debe ser rechazada y el juicio debe continuar con la audición del siguiente testigo disponible. La magistrada Yunes va a fundamentar su disidente. Bien, muy respetuosamente nos dividimos en esta ocasión del voto de la mayoría por las razones siguientes. Desde el inicio del proceso penal, las partes van tratando el tema sobre fundamentos de la medida de coerción conforme a la cintila de prueba, suficiencia de pruebas para dar apertura o no a juicio, condena o la declaratoria de no responsabilidad penal según se hayan presentado pruebas suficientes, etcétera. También así, desde el inicio del proceso penal, se viene tratando se trata el tema, se discute el tema, porque si no, ¿qué sentido tiene presentar un orden de pruebas durante la audiencia preliminar conforme al 299? ¿Cuál es el sentido de presentar orden de prueba conforme al 305 del Código Procesal Penal para la preparación del juicio? ¿Cuál es el sentido de organizar el juicio conforme a las pruebas que presentan las partes en audiencia para hacer efectivas citaciones, para saber precisamente en qué orden van a ser desahogados los testigos, acreditadas las pruebas documentales? ¿Cuál es el sentido si de forma unilateral cualquiera de las partes o el tribunal puede volarse un requerimiento que se viene haciendo desde el inicio del proceso a todas las partes? No hace sentido. Entonces, poco importaría que presenten un orden de prueba como que no presenten ninguno. De hecho, ese ritual procesal es tan así que cuando las partes han olvidado de alguna manera presentar un orden de prueba, el tribunal se abraza al orden que establece el auto de apertura a juicio. ¿Por qué? Porque el ritual precisamente necesita un orden. Y el orden no es el que ninguna de las partes quiere, sino el que anuncia con tiempo para que todo el mundo se prepare. Entonces, en este caso en concreto, no entiende el voto disidente cómo el Ministerio Público permite que su prueba número 1, no la número 10, su prueba número 1, que vino la semana pasada, no esté presente en el día de hoy. ¿Cómo el Ministerio Público se ha confiado tanto de tener la razón y de aventurarse a que alegando las TICs o las tecnologías le ha dado permiso a su testigo para que se vaya, porque lo puede interrogar por vía telemática, sin estar seguro que el tribunal va a fallar al respecto? Y aunque no se ve así, en una posición que coloca a la defensa, desde nuestro punto de vista, en una desventaja. ¿Por qué? Porque esa defensa vio a ese testigo aquí la semana pasada. La semana pasada, hace 7 días lo vio aquí. Y el tribunal lo vio aquí. Y el tribunal asume que va a venir ese testigo, porque no se ha anunciado la posibilidad de interrogarlo por ninguna otra vía que no sea en el calor del debate aquí, en la presencialidad. Entonces, cuando leemos el artículo 323 del Código
procesal penal no vemos lo mismo que ve la mayoría con quienes comparto el estrado. Porque dice, recibida la declaración del imputado, si la hay, el tribunal procede a recibir las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por el querellante, por la parte civil, por el tercero civilmente responsable y por la defensa, en ese orden, salvo que las partes y el tribunal acuerden alterarlo. Es cierto, el tribunal puede proseguir con las pruebas disponibles, si las partes y todo el mundo está de acuerdo. Porque no podemos enarbolar el orden de pruebas durante todo el proceso y después que eso no sirva de nada. Y no que no sirva de nada, sino alterarlo sin que la contraparte esté de acuerdo. Entonces, en ese sentido entendemos que la decisión de la mayoría coloca, como bien argumentan las partes solicitantes, en un escenario de indefensión, puesto que el Ministerio Público no ha presentado, como según había anunciado hasta la semana pasada, su prueba número 1 de este proceso. Magistrada Presidente. En atención a la hora, sabiendo y aun cuando faltan unos minutos para... ¿Me pueden escuchar? Si me escuchan, pueden quizás comprender y la intervención no es necesaria. En atención a la hora, bajo la premisa de que en este salón de audiencia y aun cuando restan algunos 45 minutos para concluir nuestra jornada del día de hoy, el hecho cierto de que este espacio físico está siendo utilizado para conocer otra audiencia nos obliga a considerar la necesidad de suspender en este momento para dar oportunidad a los integrantes del tribunal que va a sesionar a seguidas en este espacio de realizar las diligencias y organizar la logística del lugar. Entonces se suspende el juicio en este momento, continuando en el punto donde se queda el próximo jueves 10 de diciembre del año 2020 a las 9 horas de la mañana, valiendo convocatoria para las partes presentes y los testigos que se registraron y estaban en espera de declarar. Pueden retirarse.